Rogelio Medina, invitándole una vez más a que estudiemos la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, como hemos visto, el tema bajo consideración es la moralidad, lo bueno y lo malo, aquel fundamento que Dios nos ha dado para poder saber entre ambos la diferencia. La Biblia nos registra en Jueces capítulo 17 y versículo 6, al igual que Jueces capítulo 21 y versículo 25. Nos registra que hubo un tiempo, una temporada, unos años, donde el pueblo de Dios vivió sin rey, sin gobierno, sin ley. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que el mundo de hoy en día vive algo similar al tiempo que encontramos en el pasado. Quiero que observemos y que hagamos la pregunta sobre la moralidad. Si el pueblo de Dios vivió sin rey, sin gobierno, sin ley, y hacía lo que bien le parecía, ¿cómo vivirá el mundo? Aquel que no conoce a Dios, que no cree en Dios, ¿vivirá de tal manera? Podemos concluir que sí. Pero lo que sabemos hasta hoy en día es que la moralidad siempre ha existido, desde el principio de los tiempos. Es más, hasta los teólogos y aún los ateos nos confirman de que siempre ha habido una manera de saber entre el bien y el mal, entre saber cómo hacer las cosas que debemos y las cosas que no debemos hacer. Y para esto quisiera que analizáramos el primer punto de vista. Quiero que examinemos lo que es el ateísmo y cómo ellos explican la moralidad. Este fundamento entre el bien y el mal, y cómo nos hablan de su origen, cómo llegó a desarrollarse hasta hoy en día. Primeramente encontramos una definición breve, simple y sencilla de la moralidad, la cual encontramos que nos habla de la enseñanza o la acción de aquello que tenga que ver con lo moral. Entonces definiremos ahora lo que es moral. Moral es aquello en lo cual son las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Esto según la definición del Diccionario Real Academia Española. Y esta es la cual traemos a mente, la moralidad. Según el ateísmo, hermanos y amigos, Charles Darwin, aquel originario de la teoría de la evolución, dice lo siguiente. Charles Darwin trae y presenta que todo lo que usted y yo tenemos hoy en día son nuestros impulsos y que somos gobernados a través de ellos. Impulsos. Siguiendo más adelante encontramos a este hombre llamado William Provine, un seguidor de la misma teoría de la evolución de Charles Darwin. En 1998 se dirigió a la Universidad de Knoxville, Tennessee, para hablar de los días de Darwin. Y dijo lo siguiente en su declaración. Dice que 5 cosas ha sabido el ateísmo sobre la evolución y sobre la vida. Número 1. Según el ateísmo ha sabido que no existen dioses dignos. Número 2. Según el ateísmo nos dice que no hay vida después de la muerte. Número 3. Según el ateísmo no hay un fundamento para la ética, esto es, la moralidad, la ética, lo correcto, que siempre será correcto bajo cualquier circunstancia. Dice, no hay un fundamento. Dice, no hay nada que se pueda trazar. Esto es lo que nos dice el ateísmo y la evolución, según las palabras de William Provine.
De igual manera, número 4 dice que no hay un propósito para la vida, y número 5, no existe el libre albedrío. En otras palabras, lo que nos está tratando de decir, que no hay un estandarte, no hay una regla, no hay cómo medir, no hay cómo saber qué es lo correcto o lo incorrecto. Si esto no nos sorprende, permítame explicarle aún más lo que vamos a ver a continuación, en este caso la definición de aquel hombre llamado Richard Dawkins. Y Richard Dawkins es uno de los agnósticos más famosos. Sin embargo, Adler, como este otro ateo que salió con su revista The Naysayers, los pesimistas, lo tiene como uno de los mejores. Es más, uno de los que ha podido traer más luz a lo que es el origen de la vida y sobre todo la moralidad. Esta revista sí lo pone a Richard Dawkins como uno de los 3 más inteligentes ateos. Aún sin embargo, Richard Dawkins niega ser ateo. Según la entrevista que tuvo con la Universidad de Oxford, declaró que él es un agnóstico. Él no acepta ni niega la existencia de Dios. Esto es algo similar a lo que Charles Darwin también dijo. Pero la realidad es que los ateos, los agnósticos y los escépticos son personas que dudan, que rechazan, que rehúsan enfrentar la realidad y la verdad aún estando delante de ellos. Podríamos decir que Pilato, en Mateo 27 y versículo 22, era un escéptico, preguntando qué es la verdad, pero aún sin embargo rechazando escuchar la respuesta de esa pregunta. Pero vamos a movernos con la definición que nos da Richard Dawkins. Según Richard Dawkins, nos deja saber que él puede comprobar con exactitud de que la simpatía, la piedad, la caridad se desarrollan igual que su dedo pulgar. Escuche lo que acabo de decir. Richard Dawkins dice que él puede comprobar sin duda alguna que la razón que usted se empatiza por alguien o muestra actos de caridad por alguien o muestra simpatía o piedad hacia alguien es por la misma razón que su dedo fue formado, su dedo pulgar. Sin embargo, continúa agregando lo siguiente. Dice que son partes de nuestros genes los cuales nos pueden impulsar a hacer actos agradables hasta actos de sacrificio personal por alguien más. En este caso, ¿verdad? Otro individuo, un familiar, un ser querido, hasta el punto de vista de entregar su vida. Esto es lo que Richard Dawkins nos está diciendo sobre la moralidad. Pero vamos a detenernos tantito y vamos a poder verlo de 3 maneras. Número 1, nos está diciendo Richard Dawkins que la razón en la cual usted y yo hacemos lo correcto es porque está en su sangre, está en sus genes. Ha venido pasado por descendencia y usted quiere continuar esa descendencia. Esto es, usted está programado ya en su código de ADN para hacer el bien o para hacer el mal. Número 2, también lo que nos está diciendo Richard Dawkins de que podemos hacer actos de sacrificio personal por alguien más. Él lo hace o lo da a conocer como queriendo buscar tener fama, como un héroe, para quedar bien o llegar a ser deseable como un cónyuge. Y número 3, Richard Dawkins nos está diciendo a través de esto es de que los impulsos de generosidad probablemente se desarrollaron en un tiempo atrás, cuando la humanidad estaba a través de la evolución y eran grupos pequeños de humanidad, lo cual todos eran familia y por consiguiente buscaban el bien de cada uno. O sea que por omisión hacen el bien hacia los demás. Por omisión usted hace actos de caridad porque ya está programado, como dije, su sangre, porque usted ya está acostumbrado en su ser por la evolución que se fue desarrollando a adaptarse a ser bueno o a ser malo. Entonces aquí tenemos, esta es la definición más clara que el ateísmo nos puede dar, siendo el ateísmo más inteligente que la soberanía de nuestro Dios.
Vamos a resumir esto rápidamente en pocas palabras. Número 1. Usted y yo hacemos el bien porque lo recibimos de nuestra sangre. Otra vez, nuestros antepasados nos lo dieron y ya está impregnado en nuestro código, por consiguiente tenemos que hacer el bien o hacer el mal. Número 2, porque queremos ser héroes, porque queremos tener fama y porque queremos ser deseables. Buscamos nuestro propio beneficio y por eso hacemos el bien aún hasta el punto de entregar nuestra vida. Y número 3, no más porque sí. Según la definición de Richard Dawkins, es nomás porque sí, usted hace el bien o hace el mal. Note que esta explicación evita responsabilidad. Note que esta explicación evita tomar y confrontar la realidad. ¿Será esta la respuesta? ¿Será que realmente no tenemos un fundamento para saber entre el bien y el mal? Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. El código de la moralidad. Tiene que existir. Los ateos afirman, sí existe. El problema es el origen que le dan. Bueno, vino de la nada. Nomás es costumbre. ¿Realmente será ese el código de moral? Vamos a observar algunos personajes que nos hablan de la historia. Número 1 tenemos a Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, lo cual dijo, solamente conozco un código de moralidad, la Biblia. El código que nos deja saber lo correcto y lo incorrecto. Thomas Jefferson escribió esta carta dirigida a James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, en 1789, cuando se estaba fundando por primera vez un presidente de los Estados Unidos bajo el gobierno de George Washington. Pero si esto no es suficiente, si el código de moral, como dice Thomas Jefferson, no es la palabra de Dios suficiente, sigamos al segundo ejemplo. Esta muchacha llamada Leah Libresco nos deja saber, siendo ella una mujer atea, muy destacada en su conocimiento humano, muy destacada entre lo que es los famosos del ateísmo y graduada de la Universidad de Yale en 2011, siendo la autora también del portal del ateísmo, escribiendo en un blog diariamente, afirmando y aclarando que el ateísmo es más inteligente, que es verdadero y que no hay falta en él. Esta mujer, cuando llega al código de la moralidad y observa la definición que le dan Richard Dawkins, William Provine y Charles Darwin y muchos más ateos, se da cuenta que realmente no tiene lógica la explicación que dan. Y esta razón misma, el código de la moralidad, la hace reaccionar y aceptar de que viene divinamente. Esta mujer abandona su creencia de ateísmo, escribe su último blog en el portal de los ateos y deja saber la razón por la cual ella abandona el ateísmo es por el código de moral. No lo pueden explicar lógicamente. Y ella declara, yo no encontré la respuesta allí. Es importante que una atea pueda razonar con la evidencia. Y espero que usted y yo también razonemos con la evidencia. Si fuera por impulsos y fuera por el gobierno de lo que queremos hacer, entonces tendremos a este otro hombre. Y este personaje llamado Jeffrey Dahmer, quien en los 1990s mató a 17 hombres, incluyendo a jóvenes muchachos, y que practicaba la necrofilia, esto es, tener relaciones íntimas con cadáveres. Practicaba el canibalismo, se comía a sus víctimas. Este hombre declaró lo siguiente: si realmente no hay un Dios y no hay quien rendirle cuentas, entonces ¿por qué modificar mis impulsos? Note ahí. Si Jeffrey Dahmer estaba creyendo en su mente de lo que estaba haciendo era correcto, ¿por qué juzgarlo? ¿Por qué traerlo a corte? ¿Bajo qué ley? Bajo la ley del código moral, saber que eso es incorrecto. ¿Quién nos dijo esto? Bueno, encontramos más adelante que la palabra de Dios nos exhorta y nos deja saber.
Cuando Hitler y los nazis y el gobierno alemán estaban trayendo muerte a millones y millones de judíos, con crueldad que los asesinaron bajo varios experimentos. Cuando ellos fueron rendidos a la nación de Estados Unidos y fueron traídos para ser juzgados bajo las Cortes Supremas, ellos declararon y dijeron: ustedes no nos pueden juzgar por lo que nuestro gobierno nos dijo que hiciéramos, solamente obedecimos a nuestro gobierno. En su mente ellos estaban haciendo lo correcto, pero ¿bajo qué ley los juzgaron? Bajo el código de la moralidad. No es correcto la crueldad. ¿Por qué? Porque es la ley universal de Dios, el código que conocemos. Y por último, tenemos a este hombre llamado Charles Carroll. Y Charles Carroll nos deja saber, uno de los que firmó la independencia de Estados Unidos, aquella declaración en la cual declaraba a nosotros la gente. Él dejó saber lo siguiente, lo cual estaré leyendo. Sin moralidad, una república no puede subsistir mucho tiempo, que por lo tanto los que están declarando la religión cristiana, cuya moral es tan sublime y pura, están bajo la determinación de la base sólida de la moralidad, la mejor seguridad para la duración de los gobiernos libres. Sublime y pura. No hay otra, dice. Es auténtica. Y tenemos que tener esto en mente, es que la simple realidad de que la moralidad objetiva no existe sin Dios. El ateo lo niega, el ateo lo descarta, el ateo no razona y dice: es porque sí. Evita la responsabilidad de cualquier acto, entonces, de cualquier individuo. ¿Cómo podríamos llevar a un individuo a la cárcel o a la corte si él cree estar haciendo lo correcto? Lo cual nos lleva al punto número 3. La moralidad objetiva. Para esto, pues tenemos que observar lo que la palabra de Dios nos dice. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Romanos capítulo 7 y versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, note, sino por la ley. ¿Qué hizo entonces la ley cuando fue introducida en el monte Sinaí, dada por el aliento de Dios y Moisés escribiendo esa ley? ¿Qué fue lo que se estaba dando? Se estaba dando el código de la moralidad. Se estaba dejando saber al ser humano qué es lo bueno. Y todo lo contrario a eso es malo. Pablo mismo dice: yo no conocí que la codicia fuera pecado hasta que la codicia me dijo: no codiciarás. Entonces el codiciar es pecado y el no codiciar es estar en lo correcto, estar bien. Por eso es que el pecado introdujo, o fue introducido, mejor dicho, por la ley, manifiesto, hecho, resplandeciente, puesto en nuestro ser. Pablo no se queda ahí, lo continúa explicando lo siguiente. En el versículo 8 al 9 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está explicando el apóstol Pablo? El apóstol está explicando que hubo un tiempo cuando él conocía la palabra de Dios, cuando él conocía los mandamientos de Dios bajo la ley antigua, y que él pensaba estar bien delante de Dios, que él pensaba, vivía y hacía las acciones que hacía, trayendo a cristianos, mujeres y hombres, azotándoles y haciéndoles blasfemar a la fuerza de Cristo Jesús. Él pensaba hacer la voluntad de Dios y estaba convencido que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dice: pero venido el mandamiento. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a que cuando Pablo escuchó el mandamiento, cuando iba en camino a Damasco, cuando Jesús se le manifiesta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras: Saulo, ¿por qué estás yendo en contra de mi voluntad? Saulo inmediatamente cae a sus pies, cae de rodillas, poniendo su rostro al suelo y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se pone a la disposición de Jesús, porque venido el mandamiento, dice, se le expuso su pecado y él murió. Se dio cuenta que estaba mal delante de Dios.
Por lo siguiente, Jesús va y le da instrucciones de que entre en la ciudad y que vaya a la calle, la derecha, y que espere ahí a un tal Ananías. Y según el acontecimiento de Hechos 9 y Hechos 22 y Hechos 16, nos relatan que cuando Ananías le sanó aquella ceguera y le trajo al conocimiento de la verdad, en Hechos capítulo 22 y versículo 16, puesto que Saulo de Tarso estaba muerto, estaba en una condición mala, errónea delante de Dios, le dice a Ananías: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Esto es, dice Ananías, ven, hazla, cobra vida, cobra ánimo, cobra aliento. ¿Por qué? Porque estabas muerto. Pablo le declara esto en Efesios capítulo 2 y versículo 1, dice: en otros tiempos estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le está hablando a los mismos cristianos que practicaban el judaísmo, que llegaban a comprender, que pensaban que estaban bien bajo esa ley. Dice Pablo: viniendo el mandamiento, yo me di cuenta que no estaba bien y necesitaba ponerme a cuentas con Dios. Es por eso, hermanos y amigos, que el código de la moralidad estaba puesto en los 10 mandamientos, estaba traído a través de Moisés, dado en aquel monte de Dios, por el aliento de Él mismo, para que el pueblo supiera cómo dirigir su vida, cómo mantenerse en una comunión con Él y poder gozar de esa comunión hasta la eternidad. Encontramos entonces el pasaje del apóstol Pablo mismo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 4, cuando nos recuerda el propósito, el por qué se escribieron las cosas pasadas, las cosas antiguas. Lo que el Antiguo Testamento nos dice que era para instruirnos, educarnos, edificarnos, para enseñarnos, para señalarnos el pecado, lo malo. Dios lo hace diciéndonos lo bueno. Dios nos dice que es lo malo y nos dice que es lo bueno. Jesús, cuando vino a la tierra, reclamó lo siguiente, reclamó lo mismo. Juan capítulo 7, versículo 16 al versículo 17, Jesús responde y le dice a aquella audiencia como a usted y a mí ahora, y dice: mi doctrina no es mía, la enseñanza que yo traigo no es mía, sino de aquel que me envió. Esto viene directo del Padre, esto viene directo del Creador, esto viene directo del Todopoderoso. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer su voluntad de aquel que me envió, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Usted y yo tenemos que razonar con esto. Jesús mismo nos está dando el ejemplo que tenemos que razonar. Si la enseñanza de estos hombres como Charles Darwin, Richard Dawkins, William Provine y de los miles de ateos que se están levantando hoy en día y nos hablan de la teoría de la evolución y nos hablan de la moralidad y nos hablan de sus orígenes, su trasfondo que no viene de la nada y que no hay responsabilidad alguna, tenemos que conocer si eso es real o no, verdadero o no. En contraste tenemos a nuestro Padre Celestial, que nos dio su palabra una vez y para siempre, completa, no necesita actualizarse, no necesita remodificación, nunca ha pasado de historia ni de moda, se mantiene firme y sólida, diciéndonos qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos que saber diferenciar entre ambos para poder hacer la voluntad de aquel que envió a su Hijo, a nuestro Creador. Encontramos la doctrina de Jesús siendo expuesta, dejándonos saber y recordándonos que si la queremos conocer, entonces tenemos que saber discernir. Esa es su responsabilidad. Esta es mi responsabilidad, hacer la diferencia entre ambos. En Juan capítulo 12 y versículo 48, Jesús mismo recuerda esto a usted y a mí. Nos dice: el que me rechaza. El que rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió, rechaza por consiguiente la verdad, rechaza la evidencia, rechaza todo lo presentado a él o a ella. Entonces es importante, hermanos, amigos, el poder saber que si rechazamos las palabras
de Jesús, tenemos entonces quien nos vaya a traer a cuentas, tenemos entonces quien nos va a dejar saber sobre las cosas. Dice la misma palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero, ella será la que se presentará el metro, la medida, la regla, el fundamento, si hiciste lo bueno o si hiciste lo malo. La palabra de Dios nos registra que Dios creó un lugar eterno, donde Él mora, donde Él está, donde Él goza, donde la justicia siempre prevalece. Y creó otro lugar eterno, donde existe aquel lugar para aquellos desobedientes, rebeldes, que van en contra de su voluntad. Y la Biblia misma nos dice que esto fue creado para Satanás y sus ángeles. Dios no quiere condenar a su creación, pero su creación debe razonar. El profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 18 precisamente registra estas palabras: venid pronto y razonemos juntos. Y eso es lo que quiere Dios con usted en esta tarde, en esta ocasión. Dios quiere que usted razone y nos deja saber lo último. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Conoces la verdad? Hay un estandarte, hay un código. Y Dios lo ha puesto y nos lo ha ofrecido a través de su bendita palabra. Y este código, hermano, amigo, es el que te juzgará en el día postrero. Ponte cuentas con Dios. Al igual que a Saulo de Tarso te dice a ti y a mí, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Espero que esta lección te ayude a reflexionar sobre la ley de la moralidad entre el bien y el mal. Hasta la próxima, con su servidor Rogelio Medina, en su programa Madurando en Cristo. Dios le bendiga.